Passport es un middleware de autenticación extremadamente flexible y ampliamente utilizado en aplicaciones Node.js. Su versatilidad radica en la capacidad para gestionar múltiples estrategias de autenticación, lo que permite integrar de manera sencilla y uniforme diversos métodos de autenticación en una aplicación. La integración de Passport con Node.js implica varios pasos que incluyen la configuración de Passport y la definición de estrategias de autenticación y gestión de rutas en la aplicación. Para demostrar su funcionamiento, vamos a simular una base de datos en una carpeta DB. Esta contiene archivo, un arreglo con un objeto que será nuestro usuario a registrar. Una función findById que utiliza una promesa para buscar un usuario por su ID. Si el usuario existe en la matriz de registro, o sea en records, devuelve la información del usuario correspondiente. También tiene una función findByUsername que utiliza promesas también para buscar un usuario por su nombre de usuario en ese mismo arreglo. Vemos como también se configuran la ubicación de vistas en el directorio a través de views y establecen EJS como el motor de plantilla para renderizar estas vistas. Cuando se solicite una vista, el motor EJS procesará los archivos EJS. Estos son Embedded JavaScript, que es un lenguaje de plantillas que permiten generar HTML dentro del directorio de vistas, configurando y generará la salida HTML correspondiente. Vemos la plantilla Home de bienvenida con un link de login, un formulario de login y una vista del perfil. Comencemos a trabajar. Vamos a importar el módulo Passport, que como dijimos es el middleware de autenticación para Node.js. Passport proporciona un conjunto de funciones y estrategias para la autenticación en una aplicación web. También vamos a importar la estrategia de autenticación local de Passport. En este caso se utiliza la estrategia local, que es útil cuando se desea autenticar a los usuarios utilizando un nombre de usuario y una contraseña almacenado localmente, por ejemplo en una base de datos. Se registra una nueva estrategia de autenticación en Passport. Se crea una instancia de esta estrategia de autenticación local. Toma una función como argumento que define la lógica de autenticación. Toma los parámetros username y password que representan el nombre de usuario y contraseña proporcionadas en el intento de inicio de sesión. Para buscar un usuario dentro de la base de datos, se utilizará findByUsername en el objeto dbUser que buscará un usuario por nombre de usuario. Se verifica si las variables user es false y verificamos si la contraseña coincide con la almacenada en el objeto user. Si la contraseña no coincide, llama a DOM pasándole null y false para indicar que la autenticación ha fallado. Si la contraseña coincide, llamamos a DOM con el usuario para indicar que la autenticación fue exitosa y proporciona el objeto user como resultado de la autenticación. Si hay algún error durante la búsqueda del usuario en la base de datos, se llama a error con la indicación de un error en el proceso de autenticación. SerializUser es una función que nos va a permitir utilizar para definir cómo se debe serializar el usuario para almacenar la información de manera persistente durante la sesión. Este proceso nos va a permitir identificar al usuario durante las solicitudes posteriores y reconstruir la información de usuario a partir de la sesión basándose en el ID almacenado. Vamos a también configurar correctamente la deserialización del usuario en Passport, que podrá reconstruir la información del usuario a partir de la sesión utilizando el ID almacenado.
La información del usuario se almacenará en RegUser y estará disponible en las solicitudes posteriores durante la sesión. Si hay algún error durante la búsqueda del usuario en la base de datos, se va a llamar a Don pasándole el error para indicar el error en el proceso de deserialización. Vamos a configurar y habilitar Passport en la aplicación, permitiendo que la inicialización de Passport y la gestión de sesión de autenticación para mantener el estado de autenticación del usuario entre las solicitudes HTTP. Vamos a utilizar para depurar y mostrar información de usuario y de usuario en la consola en cada solicitud HTTP entrante. Puede ser útil para propósitos de depuración y seguimiento del estado de la sesión y la autenticación de la aplicación. Vamos a comenzar estableciendo una ruta para la solicitud GET a la raíz de nuestra aplicación. La función pasada como segundo argumento es el manejador de la ruta para esta solicitud. Vamos a utilizar para renderizar un archivo de plantilla vista y enviar la salida al cliente a Home pasándole el objeto User. Vamos a definir otra ruta para manejar la solicitud de GET a Login. De igual manera, la aplicación renderizará la plantilla Login y le enviará como respuesta al cliente. Para definir una ruta para manejar las solicitudes POST a la ruta Login, para enviar datos al servidor, como es el formulario de inicio de sesión. Utilizaremos para autenticar al usuario y utilizar una estrategia local. Generalmente el nombre de usuario y la contraseña localmente en la base de datos. Con una función vamos a redireccionar al usuario a la ruta barra, o sea, la página de inicio después de que se haya autenticado correctamente. Cuando un usuario accede a la ruta barra logout a través de una solicitud GET, Passport utiliza el método logout para cerrar la sesión del usuario, eliminando la información de autenticación almacenada en sesión. Después de cerrar la sesión, el usuario es redirigido a la ruta raíz, utilizando redirect. Función isAuthenticate se puede utilizar en las rutas que requieran autenticación. En el condicional utilizaremos el método proporcionado por Passport que verifica si el usuario está autenticado. Devuelve true y se llama a next para pasar a la solicitud al siguiente middleware. Si devuelve false, lo que significa que el usuario no está autenticado, el middleware redirige al usuario a la ruta login para autenticarse. Finalmente, definimos una ruta para manejar la solicitud de GET a la ruta perfil. isAuthenticate es el middleware que se coloca en la ruta al perfil entre la ruta y el controlador de la misma. Este middleware se ejecuta antes de que se maneje la solicitud. Si el usuario está autenticado, se redireccionará a la plantilla perfil y esto nos muestra la información del usuario RegUser en la página de perfil. En nuestro navegador veremos el correcto funcionamiento de las solicitudes. Estos son los pasos básicos para integrar Passport a una aplicación Node.js. Sin embargo, la configuración específica puede variar según la estrategia de autenticación que estés utilizando. Passport ofrece una amplia gama de estrategias para diferentes proveedores de autenticación, desde estrategias locales como esta hasta OpenAuth o OpenID Connect y más. Asegúrate de seguir la documentación específica de Passport y de las estrategias que vayas a implementar para la integración correcta.